La teología de Martín Lutero, del padre Luigi Villa. Proemio. El objetivo de este breve trabajo acerca de la teología de Martín Lutero es reclamar la atención de nuestros lectores sobre esta tesis, en la cual resulta bien marcada la fisonomía espiritual del fundador del protestantismo, como hombre calculador, astuto, fatuo, contradictorio, falso, arrogante con los humildes y condescendiente con la voluntad de los fuertes. Los mejores escritores acerca de la figura de Lutero acusan al heresiarca de poseer una arrogante soberbia, de mentira, de ser presuntuoso, decía hasta jactarse de que ninguno sea como él. Pero está claro ahora que Lutero fue un glotón, a menudo borracho, blasfemo, de lenguaje procaz, iracundo de carácter, de pasiones violentas. Pero es bueno, sin embargo, que se sepa, además, sobre el hombre Lutero, con su contradictoria psicología, con sus conflictos interiores, con sus altos y bajos, con sus múltiples enfermedades psíquicas y físicas, con sus dramas angustiosos en sus relaciones con la justicia divina y la imposible abstención del pecado. Su lucha contra las tentaciones fue un trabajo de Sísifo. La teología de Lutero, con su concepto de diablo, dice que las cosas no son como parecen, porque esconden una realidad oculta, aún por revelar. Así como era descontrolado en el comer, lo era también en el denigrar, en el ofender, en la maledicencia, carente de inhibiciones, con su furia contra los campesinos, su autorización de la bigamia, su odio feroz e implacable contra sus enemigos, su lenguaje procaz, su ética sexual permisiva, su negación radical de los dogmas de fe, su radical eliminación del Estado religioso, y tantas otras cosas más aún que nos hace decir, ¿cómo pudo decir ese cardenal que Lutero fue nuestro común maestro? La finalidad de estas páginas, entonces, es la de hacer abrir los ojos a la real figura del más grande heresiarca que la historia de la Iglesia recuerda. Pero para comprender los errores de nuestro tiempo, es necesario conocer la posición de Lutero y de su protestantismo, comparándolo con el neoprotestantismo y el neomodernismo de nuestros tiempos. Y bien, la posición de Lutero se reduce a esto: una sola escritura, sin la tradición de la Iglesia; una sola fe, sin las obras; una sola gracia, sin la colaboración del hombre en su libertad moral; un solo Dios, sin la mediación para su salvación de la Iglesia y la intercesión de los santos. Ahora, con estos cuatro solos, Lutero destruye la autoridad de la Iglesia y de la sociedad, queda abolida la moral cristiana, aniquila el occidente cristiano, impide la obra del Espíritu Santo en las almas. Por ello, se puede decir, en general, que las instancias especiales de la teología de Lutero han recibido el apoyo de la nueva jerarquía. De hecho, si se confronta la teología de la liturgia del Vaticano II y las reformas que se han realizado según su espíritu, debe decirse que las instancias de Lutero están presentes en la Iglesia Católica, en una medida incluso sorprendente. Pero Lutero sabía bien que la verdadera Iglesia es una y es la católica. En un documento que se conserva en la biblioteca del convento dominicano de Santa María de la Minerva en Roma, se lee que Lutero un día, respondiendo a su madre, que le preguntaba si debía también ella cambiar de religión, en un arranque de sinceridad dijo: «No, permanece católica, porque yo no quiero ni engañar ni traicionar a mi madre». Y luego todavía: «La religión protestante es más fácil de seguir, pero la católica es más segura para salvarse». Desafortunadamente, sin embargo, Lutero llegó a engañar y a hacer traición a la Iglesia de Cristo en el Concilio Vaticano II, haciéndole percibir las instancias especiales de su teología. Y basta de ese auténtico falso profeta. La teología de Martín Lutero.
Esta doctrina luterana que esbozaremos en síntesis puede decirse que fluyó del alma del reformador y del alma de Alemania. Su origen, por lo tanto, no se encuentra ni en el Evangelio ni en las obras de los santos padres, es de puro origen luterano y tedesco. Desde el 1500 al 1515 se formó en la mente de Lutero un cúmulo de elementos contrastantes entre sí, como el nominalismo, la Biblia, el agustinismo, el platonismo y el misticismo tedesco del siglo XIV. Todo esto constituyó una especie de magma en el ánimo excitado del fraile y luego ex fraile Agustino, que desde entonces vio todo en una óptica propia, en su yo patológico, en el cual fermentaban todos esos elementos extraños. Una especie de estado de exaltación de la cual surgió, primero, la teoría de la justificación, luego la obsesión por liquidar la Iglesia católica, en tercer lugar, la exaltación del príncipe tedesco. Inútil, por lo tanto, buscar en la teología de Lutero una unidad, aún una lógica, fuera de la de su sentimiento. De este modo se puede explicar su tendencia a negar todo lo que había sido enseñado en las épocas precedentes, esa furia suya contra ese idiota de Tomás, que lo ha llevado hasta los excesos de la manía. Con su teoría de la justificación, Lutero creará un Dios a su medida, inventando esa especie de manto con el cual Cristo recubre nuestra ignominia, en el cual Dios detiene su mirada, mintiéndose, sin embargo, a sí mismo, porque aun sabiéndonos sus enemigos, finge considerarnos sus amigos. Una verdadera falsedad. Y debido a las tendencias interiores que dice sentir y que lo empujan como una fuerza misteriosa, Lutero llegará a admitir la pasividad del hombre frente a Dios y frente a la naturaleza, y a rechazar así toda dirección por parte de la Iglesia. Es con la experiencia vivida, dirá, es muriendo y condenando todo como uno se hace teólogo, no con los conocimientos aprendidos en los libros o con las especulaciones intelectuales. Pero esta su nueva teología, podemos decir que es también un reflejo del alma tedesca, la cual ama más bien el mundo de las sensaciones. Leibniz decía que su lengua, tedesca, sobrepasaba todas las otras lenguas por su fuerza en expresar lo sensible, lo concreto. Es así que, aun no siendo un producto de Alemania, el nominalismo encontró justamente allí, en Alemania, su guarida preferida. Y así Kant, Hegel, Fichte y Schelling han admitido todos como un axioma que la razón pura está imposibilitada de alcanzar la verdad. Y de este modo, la filosofía tedesca, prefiriendo permanecer en lo sensible, no quiere reconocer sino el fenómeno, confesándose incapaz de penetrar el númeno. Dios, entonces, para la filosofía tedesca es incognoscible, pero incluso en el hombre apenas se atreve a penetrar. Por ello, solo en Alemania podía nacer la filosofía del inconsciente de Hartmann. Lo mismo afirmamos acerca de Lutero. También para él, Dios y el hombre saben del nominalismo y del kantismo, porque ni Dios es guiado por su inteligencia, ni el hombre por su razón. El tedesco se detiene en la razón práctica, de la cual debe tomar la regla de su conducta. Kant resume este estilo en su imperativo categórico, que no se sabe, sin embargo, quién lo proporciona, si es el individuo, o los impulsos, o las pasiones. No obstante, estos mismos imperativos están también en Lutero. A individualismo, por tanto, ningún homenaje se debe a Dios, sino solo ventajas para el hombre y su justificación, obtenida, no obstante, sin muchos sacrificios y con ventajas muy humanas e inmediatas. B. Impulsos y pasiones. Más que la razón, esto es, el hombre es guiado por impulsos y sentimientos, los cuales vendrían del subconsciente. Ciertamente, el cristiano tiene también una regla de fe, la Biblia, pero ¿quién le da a esta la interpretación?
el impulso. Y no se olvide que la Alemania es también la tierra del panteísmo. Es obvio, por ello, que incluso en la filosofía y la teología de Lutero se encuentran muchos puntos que conducen a la divinización del hombre, puntos y caminos que han tenido su natural desarrollo en el panteísmo subjetivista del siglo XIX. Algo de importancia. El tedesco es de ánimo pesimista por temperamento. Es duro, violento, como la naturaleza áspera que lo circunda. El tedesco del noreste, el sorabo o wendo, había creado a su dios Odín o Wotan como el dios de las tempestades, de la guerra y de la destrucción. Y el hombre tedesco se debate en esta noche de aquelarre. El mismo drama está en el ánimo de Lutero. Junto al Dios amor de la revelación está el Dios escondido, muy diverso del revelado, un Dios terrible, que alegremente predestina al infierno, que fija, no obstante, la suerte eterna del hombre. En el Evangelio, por ello, Él nos habría engañado. Es sobre esta antinomia entre Dios oculto y Dios revelado que Lutero funda su doctrina de la predestinación, que es, entonces, toda la teología de la salvación. En un folleto descubierto y luego publicado por Lutero mismo, La Teología Tedesca fue su primera publicación. En el prefacio escribe: «Dejad también que digan de nosotros que somos teólogos alemanes. Nos guardaremos bien de negarlo. Agradezco a Dios que me haya hecho encontrar en la lengua germánica lo que ni yo ni otros habían encontrado en la lengua latina, griega o hebraica. Dios haga que este folleto se divulgue ampliamente, porque así se constatará fácilmente cómo los teólogos tedescos son los mejores de todos». La jactancia es algo propiamente del sabor tedesco, como de hecho su teología. Hay que advertir enseguida que en los escritos de Lutero no hay un sistema teológico metódico y ordenado. Más que ideas o teorías se encuentran en ellos sus impulsos y tendencias, de las cuales las principales se pueden reagrupar así. A. La relación del hombre con Dios. B. Las relaciones religiosas y profanas del hombre con sus pares. La primera de estas dos tendencias lo condujo a la justificación mediante la fe, pero sin las obras. La segunda lo empujó hacia una religión subjetiva y, en perspectiva, a la omnipotencia del poder laico. No obstante, en todos sus escritos se observan numerosas contradicciones, aún a brevísima distancia, tanto como para hacer dudar ora de su razón, ora de su buena fe. Veamos, en síntesis, las principales arcadas de este nuevo cristianismo, que engancha a los anteriores rebeldes como Jan Hus, Wycliffe, cátaros y albigenses, para hablar solo de los más cercanos. 1. Pecado original y concupiscencia. En su comentario a la Carta a los Romanos de 1515, Lutero habla de la corrupción completa del hombre caído. Para él, pecado original y concupiscencia son la misma cosa, una única identificación de la cual deduce a continuación que a. El pecado original permanece en nosotros aún después de la justificación, por lo cual permanecemos pecadores. Nuestras virtudes no son aparentes, en realidad son vicios. B. Todos los movimientos de la concupiscencia son pecado, por lo cual el hombre, sin la gracia, no puede sino pecar. C. De la concupiscencia deriva la imposibilidad de observar la ley y por lo tanto de alcanzar la justicia perfecta. D. La concupiscencia es invencible porque, después del pecado de Adán, el hombre ya no tiene la libertad para realizar el bien. Séame lícito aquí rechazar la tesis de H. Grissart, para el cual esta concupiscencia invencible de Lutero debería interpretarse como
concupiscencia inextirpable, porque es una tesis que contrasta con la mens de Lutero, el cual ha negado completamente el libre arbitrio, por lo cual la concupiscencia regula todo movimiento de nuestra voluntad. No obstante, ya son evidentes las contradicciones de Lutero en esta posición mental, es decir, el hombre debe actuar, pero no puede realizar sino el mal. El hombre es responsable con respecto a Dios y también su actividad está coartada del todo. Es claro aquí el pesimismo del reformador de Wittenberg y su completa desconfianza de las fuerzas de la voluntad. Pesimismo, sin embargo, que puede explicarse por aquella atmósfera de rampante corrupción que contaminaba el clero y el laicado de su tiempo, y hasta hacer creer a la mayoría que los vicios estaban demasiado difundidos y demasiado radicados, tanto que parecía imposible sustraerse al mal. 2. Lucha contra las obras. Después de haber admitido la corrupción total en el hombre caído por el pecado original, era lógico que Lutero negase también todo mérito. De hecho, en una disputa teológica tenida en 1537 decía: las palabras hacer, actuar, ser necesario para la salvación contienen la idea del mérito, pero esta es una idea que se debe rechazar. Luego, para Lutero, quien busca hacer obras buenas no es más que un orgulloso que quiere pasar por encima del mediador Cristo para llegar directamente a Dios. Luego, para él, la perfección del cristiano consiste en dejar hacer solo a Dios, un comportamiento interior que lleva fatalmente al quietismo. Por lo tanto, el cristiano puede hacer solo actos que tengan un valor social y político, pero ningún valor religioso y moral. Pero Lutero no fue un quietista, sino un trabajador incansable. Una incoherencia, entonces, que se observa también en su teología, donde exhorta de continuo a la actividad y a las obras buenas para conservar la justicia, para mantener nuestra confianza en Dios y para conservar en nosotros la certeza de nuestra salvación. 3. La justicia imputada. Pero ahora, ¿cómo realizar los incesantes aspiraciones al perdón y a la confianza en Dios si el hombre no es sino una masa de vicios? Para resolver este dramático problema, Lutero inventó la doctrina de la justicia imputada. En una primera etapa distinguió entre justificación y santificación, atribuyendo a la primera un efecto exterior e inmediato, en cuanto nos reconcilia con Dios y pone en el alma el principio de una curación interior verdadera, la santificación. Pero luego, hacia el 1520, Lutero admitió sólo la justificación por medio de la fe, la cual puede progresar, pero no eliminará jamás el pecado, ni será posible en nosotros una verdadera santificación. Describe, en efecto, el interior del hombre como incurable, por lo cual nuestra justificación es sólo exterior. Con el avanzar de los años, Lutero será siempre más explícito en el negar toda realidad sobrenatural al alma humana. Hablará todavía, sí, de renovación de la vida, pero será sólo una renovación de la fe o la confianza en Dios, muy lejos, por lo tanto, de asemejarse a la gracia. Vale decir, la fe, para Lutero, ya no será la causa de una verdadera regeneración interior, sino solamente un impulso del alma hacia los méritos de Cristo y la bondad de Dios, un puro sentimiento. Entonces, Lutero, en efecto, escribió así: el cristiano es justo y santo con una santidad exterior o extrínseca. Es justo por la misericordia y la gracia de Dios. Esta misericordia, esta gracia no está en el hombre, no es un hábitus o una cualidad del corazón,
es un beneficio divino. El cristiano no es formalmente justo, sin duda. El pecado no lo condena más, pero permanece. Fin de cita. 4. La fe que justifica. Para Lutero, en la obra de nuestra salvación, solo Jesucristo es activo, solo Él merece. Luego, sobre nuestra corrupción, Dios pone como un manto los méritos de Jesucristo. Por tanto, pretender cooperar con nuestras obras a lo que Él ha superabundantemente realizado es hacerle una injuria. Ahora, este manto, esta atribución exterior de los méritos de Jesucristo, la obtendría el hombre por la fe, es decir, más exactamente, por la confianza en Dios y en Jesucristo. Aun cuando continuara produciendo frutos de muerte, el hombre, con esta confianza, merecerá que Dios lo cubra con el manto de los méritos del Salvador. Y es sintiendo en sí esta confianza como el hombre tendrá la certeza de la salvación. Está claro, entonces, que los elementos básicos de la teología luterana acerca de la justificación son la fe que justifica y la certeza de la justificación y de la salvación. Pero, ¿qué es en el fondo esta fe que salva? Para Lutero, escribe Cristiani, la fe es algo infinitamente complejo. En esta palabra, él incluye, ante todo, un elemento tradicional, la adhesión de la mente a las enseñanzas de Cristo, pero también el temor, la humildad, el abandono desesperado a los brazos de Dios, la convicción de que se está cubierto de pecados, que todo lo que se realiza es pecado, la convicción de nuestra impotencia frente a la ley divina, la confianza intrépida en Cristo, único Salvador, el esfuerzo angustioso por tener fe, siempre más fe, todo esto también y la fe. Y no nos debemos maravillar que esta fe nos haga justos. Por ella, en efecto, justificamos a Dios y en consecuencia obtenemos que Él nos justifique. Justificamos a Dios porque, reconociéndonos pecadores, hacemos homenaje a su veracidad, a su justicia, a su bondad. Y esta fe, en cambio, nos justifica. Y esta fe de Lutero en Cristo es tan evidente en él que para muchos teólogos protestantes constituye el único punto esencial de su credo. Cree y haz lo que quieras. Esta es la verdadera enseñanza de Lutero. 5. La certeza de la salvación. La certeza de la propia salvación, obsérvese, el cristiano la posee, siempre según Lutero, por estar justificado por la fe. En su segundo comentario a la carta a los Gálatas de 1535, Lutero escribía: de una vez para siempre debéis repudiar la opinión pestilencial de todo el reino papista, según la cual el cristiano no debe estar cierto de la gracia de Dios con respecto a él. Fin de cita. Pero ya en 1525, en su De Servo Arbitrio, Lutero enseñaba la misma cosa, indicando el motivo. En cuanto a mí, lo confieso, si yo pudiera tener el libre arbitrio o cualquier otro medio para obtener la salvación, lo rechazaría. En medio de tantas adversidades y peligros, tantos demonios en lucha contra mí, no podría resistir y conservarla. Un solo demonio, ¿no es más fuerte que todos los hombres juntos? Con el libre arbitrio, ninguno se salvaría. Luego, aun suponiendo que los peligros, las adversidades y los demonios no existieran, por lo menos estaría obligado a trabajar en ello. Podría vivir eternamente y realizar obras eternamente. Mi conciencia no sabría nunca con certeza y seguridad por dónde ir para estar en regla con Dios. Después de cada obra, por más bien realizada, permanecería el escrúpulo de saber si ella es grata a Dios o si, al contrario, no me pide alguna otra cosa.
Eliminando el libre arbitrio, estamos ciertos y seguros de ser gratos a Dios, no por el mérito de nuestras obras, sino por el favor de la misericordia que nos ha prometido. Fin de cita. Más aún, Lutero llegó a decir que dudar de la propia justificación y de la propia salvación es cometer un pecado irremisible, porque es un pecado contra el Espíritu Santo. 6. La gracia. En la justificación, como era comprendida por Lutero, la fe sustituye enteramente a la gracia. Él no tenía ninguna simpatía por los hábitus, que decía ser una invención debida a Aristóteles, ese rancio filósofo. No obstante, esta gracia habitual, de la cual no sentía en sí la presencia, le daba solo tedio. La tempestad de las pasiones y los temblores descompuestos de la carne que él sentía violentamente en sí mismo lo convencieron de la no existencia de esta gracia, para él demasiado fría y para nada sentida. Por gracia habitual, la teología católica entiende un don permanente a modo de hábito. Hay que recordar que la gracia se define don gratuito, sobrenatural, infuso por Dios en la criatura racional, en orden a la vida eterna. Y así, Lutero terminó por rechazarla, afirmando que lo que es permanente en nosotros, en cambio, en estado de hábito, es el pecado original. Por esto, Lutero repetía con frecuencia: me refiero a la gracia, en el sentido del favor de Dios, no en cuanto cualidad existente en el alma. Fin de cita. Y así, el reformador acabó con el considerar a la fe como hábitos. Escribió: en efecto, la fe es un don interior, opuesto al pecado que ella purifica. La gracia de Dios es un bien exterior, el favor de Dios sobre nosotros, opuesto a su cólera. Fin de cita. Para Lutero, por tanto, en el que es justificado, habrían dos hábitus: el pecado original o concupiscencia, un hábitus generado con nosotros, y la fe o confianza, un hábitus concedido en cambio por Dios. Ahora, es esta fe la que atrae sobre nosotros la gracia o el favor exterior de Dios. Nuestra justicia formal, entonces, para Lutero es esta fe. Su teología, por ello, refleja sus experiencias personales. También por la gracia actual, es decir, el influjo divino, Lutero, de matriz nominalista, sentía repugnancia por ser demasiado fría y porque quitaba el inmediato contacto con Dios. 7. La ley, el Evangelio. El protestante Lutz, en su libro El hilo conductor en la historia del dogma, ha observado con justicia que en la oposición entre la ley y el Evangelio se halla la divergencia fundamental entre la concepción luterana y la concepción católica del cristianismo. Para Lutero, en efecto, el Evangelio es el estímulo de nuestra fe, mientras la ley no es otra cosa que una norma para nuestra actividad, un freno para la concupiscencia, que es invencible. Entre la ley y el Evangelio, afirma Lutero, no puede haber sino una oposición irreducible. Y es por esto que él quería que fuese eliminada toda la ley de Moisés, comprendido el Decálogo. Lutero repetía con frecuencia: el Evangelio ha liberado al hombre, pero no le ha dado la facultad de elegir entre el bien y el mal. Luego, la nueva libertad del cristiano radica en liberarse de las prescripciones de la ley. El Decálogo, escribió, no tiene ya ningún derecho de acusar y de espantar la conciencia. Evidentemente, Lutero se refería a toda la ley, más allá
de San Pablo cuando escribe que Cristo nos había liberado de la maldición de la ley. Pero entonces, ¿por qué la ley fue impuesta como un yugo a la incapaz y renuente voluntad humana? Lutero responde: hay que reflexionar que es doble la razón y el fin de la ley. La primera razón es de índole puramente civil. La ley está hecha para la represión de las obras de la injusticia. La segunda es de índole espiritual. Multiplicando con las mismas prescripciones nuestras culpas, la ley nos da el sentido exasperante de nuestra debilidad y agudiza en nosotros la necesidad consciente de la sobrenatural asistencia de la gracia. Fin de cita. 8. Más allá de la moral. Por este sentir suyo contra la ley y por la lógica misma de su doctrina, Lutero se sentía violentamente arrastrado a ponerse en contra, sobre todo, de la ley moral, bien que a menudo repita la enseñanza tradicional católica, exponiendo la necesidad de obedecer a los mandamientos de Dios, como en muchos de sus sermones y en sus dos catecismos de 1529. En su gran catecismo no hay una palabra acerca de su teoría del servo arbitrio, que constituye su llave maestra para la teoría de la justificación. Más aún, serán, más tarde, justamente sus dos escritos, el de servo arbitrio y el gran catecismo, a los que él reconocerá como hijos legítimos de su genuino pensamiento. No obstante, era necesario que se explicara aperti verbis acerca de las relaciones entre la fe y la moral. Y esto lo hizo pronunciando enseguida 4 explicaciones, sin cuidarse de las implícitas contradicciones contenidas en ellas. A. Lutero, a veces, presenta las obras como una condición para llegar a la fe y para conservarla en nosotros. Pero esta explicación contradice la otra idea de Lutero, porque niega la corrupción radical de las obras humanas, como niega también la inutilidad total de nuestras obras en relación con la justificación. B. La fe produce las obras buenas, ineludiblemente, como un árbol bueno produce frutos buenos. Es decir, para Lutero, la fe y el Espíritu Santo producen necesariamente en nosotros el amor de Dios, el amor al prójimo y todas las obras buenas. C. Ningún acto en sí mismo es bueno o malo, porque son nuestras disposiciones los que los vuelven tales. Luego, si el hombre no es justificado, sus obras son malas. Si es justificado, en cambio, toda obra suya es buena. En su De Libertate Cristiana se lee: las obras buenas no hacen aún al hombre piadoso, sino que un hombre piadoso hace obras buenas y piadosas. No son las obras malas las que hacen al hombre malvado, es el hombre malvado quien hace a las obras malas. Fin de cita. También en el segundo comentario a la carta a los Gálatas, Lutero escribe que es un error pernicioso de los sofistas, léase católicos, juzgar los pecados en sí mismos y no según la persona. Por lo tanto, la moralidad de los actos humanos depende del hombre. Estamos aquí en pleno nominalismo. Dios arreglaría la moral como a él le plazca. Un asesinato, por lo tanto, puede ser digno de alabanza si quien lo realiza está justificado. Lutero está en esta línea conclusiva. En efecto, en un sermón del 1525, explicando la recomendación de San Pablo a Timoteo de tener la caridad que viene de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, dice que no es posible liberarse de los pensamientos malos porque se siguen en cadena. Tener el corazón puro, concluye,
no significa entonces exclusivamente no pensar nada impuro, sino significa recibir de Dios una iluminación y adquirir así la certeza de que en la ley no hay nada que pueda manchar nuestra conciencia. De este modo el cristiano sabe que la observancia o la inobservancia de la ley no lo dañan, que si él hace cuanto está prohibido u omite cuanto está prescrito, no hay en ello pecado para él. Él no puede pecar porque su corazón es puro. Al contrario, un corazón impuro se mancha y peca en todo. Fin de cita. Es claro aquí que Lutero abandona la moralidad objetiva por una subjetiva, aunque contraría sus mismos principios en los cuales había basado cuanto dijo que en las otras tres explicaciones acerca de las relaciones entre fe justificante y la moral. Pero a Lutero, en general, no son las ideas las que le preocupan, sino las conclusiones. Y él aquí quiere llegar a concluir que el yugo moral no es tolerable. D. Quien está justificado, aunque cometa acciones malas, no por esto cesa de estar en gracia de Dios. Luego, no debe preocuparse de evitar el mal. De hecho, en un sermón pronunciado en 1518, Lutero habría dicho: la justicia de Dios nos viene por la fe. Quien posee esta justicia, aunque peque, no es condenado. Fin de cita. Todavía en el De Captivitate Babilónica Ecclesia escribió: tú ves cómo el cristiano es rico, aun queriéndolo. Él no puede perder su salvación ni por los más graves pecados, a menos que rechazar a creer. A excepción de la incredulidad, no hay pecado que lo pueda dañar. Fin de cita. #9. La esclavitud de la voluntad y la predestinación. Según Lutero, fue Satanás quien inventó el libre arbitrio y expone dos causas por las cuales el hombre ya no es libre: una causa teológica y una filosófica. Es decir, el hombre, habiendo caído, no tiene ya ninguna libertad para el bien. Siendo un ser finito, está sometido a las necesidades, luego no es libre. El libre arbitrio, dice Lutero, es un atributo absolutamente divino, solo de la majestad divina. El hombre, en cambio, en el orden de las cosas naturales, puede usar el libre arbitrio porque es tan real como el decidir comer, beber, procrear, mandar, etc. Mientras que, en cambio, en el orden de la gracia, esto es absolutamente imposible, por tanto nulo. Por otra parte, Dios conoce nuestro futuro con un conocimiento inmutable, por lo cual en las criaturas todo sucede necesariamente. Si Dios no viera el porvenir más que de un modo incierto, o si Él pudiera engañarse acerca de los hechos futuros, sería un Dios ridículo, o mejor dicho, un ídolo. Si tú me concedes la presciencia y la omnipotencia divina, se sigue naturalmente por una consecuencia irrefragable, que no es por nosotros mismos que vivimos y que no somos nosotros los que obramos. Y Lutero continúa: Dios no prevé nada de una manera condicionada, prepara y hace todo con una voluntad inmutable, eterna e infalible. Esta verdad aterra el libre arbitrio y lo hace pedazos. Fin de cita. Por lo tanto, dado que el bien y el mal son obras de Dios, no pueden ser sino consecuencia de su omnipotencia. Pero a estas dos causas para negar el libre arbitrio, Lutero agrega otras dos acerca de la predestinación. A. Por el pecado original, el hombre está destinado a la reprobación eterna. Solo aquellos a los que Dios consiente en quitar este estado de perdición, solo aquellos están destinados al cielo. B. Por sus decretos eternos, desde toda la eternidad, Dios ha destinado a los hombres, quién al cielo y quién al infierno.
es para sus elegidos, escribe Lutero, que Cristo ha bebido el cáliz de la amargura, no para todos los hombres. Fin de cita. Ahora, debemos preguntarnos, ¿con qué derecho Dios premia o castiga a la masa de los hombres si estos pobres hombres no son responsables del bien y del mal que cometen? Y esta es la respuesta de Lutero. Dios tiene dos voluntades, una revelada y manifestada en Jesucristo, la otra oculta en las profundidades de su ser. Por su voluntad revelada, Dios quiere salvar a todos los hombres, mientras que, por su voluntad oculta, Él llama arbitrariamente a la vida eterna o a la condenación eterna a quien quiere. Y este es el Deus ad conjutus. Luego, en Dios, para Lutero, no hay dos grados de la misma voluntad, sino dos voluntades diferentes y contradictorias. Solo a los místicos cuenta Dios su voluntad oculta, que ellos adoran, pero sin escrutarla, porque saben que es inútil, siendo ella sin motivo, ni razón, ni regla, ni medida, porque en Dios ella es la regla suprema. Es decir, pretender imponer límites a la voluntad de Dios, continúa diciendo Lutero, es como si se la quisiese someter al quinto libro de la Ética de Aristóteles o al Código de Justiniano, porque según esta voluntad oculta, Dios ama a los hombres o los odia con un amor o un odio eterno e inmutable, y esto no solo antes de sus obras, sino aún antes de que el mundo existiera. Fin de cita. He aquí, en una palabra, la doctrina de Lutero acerca de la predestinación, tan áspera e idiota como la de Calvino. ¿Quién sabe por qué muchos han escrito y han continuado escribiendo que estas teorías sobre la predestinación son de Calvino, cuando habían sido ya enseñadas primeramente por Lutero? Tal vez porque Lutero no osó jamás enseñar estas ideas en sus libros populares, ni jamás llegó hasta el centro de su doctrina, y tal vez porque Melanchthon, después que en 1550 se entregó a dar forma y estabilidad a la doctrina oficial de la Reforma, buscó mitigar y, en algunos escritos, también suprimir estas ideas de Lutero, tanto acerca del servo arbitrio como acerca de la predestinación. 10. El matrimonio. Lutero ha siempre representado al Papa como el enemigo número uno del matrimonio. Escribe, en efecto, si él tuviera el poder de crear, no habría hecho ni siquiera la sombra de una mujer, y no dejaría una sobre la tierra. Fin de cita. Y así, como reacción contra los papistas, los cuales mandaban el matrimonio al diablo, por asociación de sentimientos con sus connacionales tedescos, los cuales no conciben al hombre sino como padre de familia, Lutero tiene expresiones siempre llenas de entusiasmo hacia la familia y el matrimonio, y sus palabras y su ejemplo de esposo y padre de 6 hijos tuvieron y tienen hasta hoy una grave influencia en el protestantismo. Sin embargo, mientras la Iglesia Católica da al matrimonio un carácter religioso y espiritual, para Lutero, en cambio, el matrimonio está a la par con la fornicación y con el adulterio, pecados que, dice Lutero, Dios no imputa a los esposos. No todos los protestantes, aun los modernos, son entusiastas de este sentir de Lutero. Uwe Schill, por ejemplo, en su comentario al Devotis Monasticis Judicium, hace resaltar que la teología protestante moderna no se inspira más en este punto en la idea de Lutero. De este modo, señala que el Comité de la Sociedad para la Historia de la Reforma, a pesar de tener el ánimo de iniciar un estudio detallado sobre este punto, también para responder a las acusaciones de Enrique de Nifle, no se llevó a cabo, siendo demasiado claro y evidente el pensamiento del reformador en sus enseñanzas acerca del matrimonio,
al que siempre definió como sustancialmente malo. Sin embargo, aunque fundamentalmente viciado, el matrimonio es siempre un mandato de Dios, lo que ha constituido como medio único para remediar la necesidad. No se trata aquí, dice Lutero, de un capricho o de un consejo, sino de una necesidad mandada por la naturaleza, que el hombre debe tener una mujer y una mujer debe tener un hombre. Porque la palabra de Dios, creced y multiplicaos, no es un precepto, es más que un precepto, es una operación divina que no está en nuestro poder omitir o realizar. Esta operación me es necesaria en tanto que hombre, y más necesaria que comer, beber, ir al retrete, escupir, dormir y despertarme. Fin de cita. Es natural, entonces, que, para Lutero, el matrimonio no sea indisoluble. Ya en su De Captivitate Babilónica Ecclesiae admitía el divorcio, confirmándolo nuevamente después con más fuerza en el Sermón sobre el matrimonio, donde enumera 3 casos de divorcio: la impotencia, el adulterio y la negación del deber matrimonial. A. Impotencia. Lutero se preguntaba qué debía hacer una mujer que, unida a un impotente, no pudiese vivir en continencia y no quisiese echar a correr el rumor con el pedido de nulidad del matrimonio. Y bien, Lutero responde: pedir el divorcio a su marido para poder casarse nuevamente. Si éste se negara, ella debería unirse a otro, aunque con su consentimiento, por ejemplo, a su cuñado, pero casarse con matrimonio secreto y, teniendo hijos, estos deberían ser atribuidos al marido, que si no se la dejara actuar ni siquiera en este modo, entonces, dice siempre el reformador, en lugar de admitir que deba ser atormentada por deseos impracticables o volverse adúltera, yo le diría que se casara nuevamente y se fuera a un lugar desconocido y lejano. Pero Lutero tiene también otra solución: colgar al marido que ha engañado de este modo a la mujer. B. Adulterio. Para Lutero, la parte inocente puede contraer nuevo matrimonio, pero ¿y si la otra parte no puede observar la castidad? ¿Qué debe hacer? Es por esto, decía Lutero, que en la ley Dios había mandado lapidar a los adúlteros, a fin de que no fueran a suscitar esta cuestión. Hoy todavía, la autoridad temporal debería condenarlo a muerte. Si descuida este deber, el adúltero puede huir a otro país extranjero y, si no puede mantenerse casto, volver a casarse. Fin de cita. Negación del deber conyugal. Hay mujeres tan tercas, escribe Lutero, que se obstinan en negarse a su marido. Si cayeran 10 veces en la incontinencia, ellas no se preocuparían en absoluto. Entonces, para el marido, es el caso de decir: tú no quieres, bien, otra querrá. La señora no quiere, sea la sierva. Si la mujer descuida su deber, la autoridad temporal la debe obligar o aún condenarla a muerte. Si la autoridad no cumple con ello, el marido debe decirse a sí mismo que los ladrones han robado y matado a la mujer y que, desde entonces, puede unirse a otra. Fin de cita. Enseguida, Lutero agrega también otros 2 casos de divorcio: la diversidad de religión y el mal carácter de uno de los cónyuges. Para la diversidad de religión, Lutero se aferra fraudulentamente a cuanto establece San Pablo, 1 Corintios 7:15, el cual expone el caso en el cual uno de los cónyuges es bautizado y el otro no. Lutero, en cambio, habla de cónyuges entre ambos bautizados. En el sermón acerca del matrimonio, Lutero había ya hablado del caso del mal carácter de uno de los cónyuges, a los cuales permite la separación, sin el derecho, sin embargo, de contraer otro matrimonio. Pero a continuación,
No estando esto en la lógica de sus ideas, estableció que, hecha la separación, si una parte quisiera reconciliarse y la otra no, entonces la primera tenía el derecho de volver a casarse. La razón es siempre la misma, la imposibilidad de vivir castamente. Por esto Lutero dice que el matrimonio no es otra cosa que un contrato de alquiler, luego rescindible según la voluntad de las partes. Lógico, entonces, que negase al matrimonio la dignidad de sacramento, que él dice ser una invención humana, un acto exterior y físico, del género de las otras ocupaciones ordinarias. Por fortuna, los alemanes no lo siguieron en esto hasta el fondo. El buen sentido y el substrato cristiano que habían tenido los llevaron a observar una conducta más sabia que las tontas argumentaciones de su reformador. 11. La Biblia y la inspiración interior. Era obvio que, rechazada la guía del magisterio de la Iglesia, a Lutero no le quedase otra cosa que apoyarse en la Biblia y la inspiración interior. Ya en 1522 enseñaba desde la cátedra: se nos dice que es solo nuestro Santo Padre el Papa quien tiene el derecho de juzgar acerca de la Escritura. Perdono a su gracia, mi estimado y pequeño Papa, pero yo respondo: quien quiera tener la fe es un hombre espiritual. Por ello juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Que se trate de la simple hija de un molinero o aún de un niño de 9 años, si ellos tienen la fe y juzgan acerca de la doctrina según el Evangelio, el Papa, si es verdaderamente cristiano, debe escucharlos y ponerse a sus pies. Y es este también el deber de todas las altas escuelas, de todos los sabios y de todos los sofistas. Fin de cita. Al siguiente año enseñaba todavía abiertamente. Los obispos, el Papa, los sabios, tienen todo el derecho de enseñar, pero las ovejas tienen el derecho de controlar si es la voz de Cristo o una voz extraña la que se les hace escuchar. Fin de cita. ¿Pero por qué? ¿Por qué la hija de un molinero o un simple niño de 9 años pueden juzgar acerca de la doctrina con tanta seguridad de juicio? Porque, dice Lutero, la Biblia es muy clara y fácil de comprender. Por sí misma, es decir, sin la ayuda de los santos padres ni del magisterio, la Escritura es la certeza, la facilidad, la claridad por excelencia. Ella es la intérprete de sí misma y es ella la que prueba, juzga y ilumina todo lo que viene de otra parte. Y es con la Escritura como hay que juzgar a los padres y al anticristo, el Papa. Si algunos dicen, es necesario estudiar a los padres, la Escritura es oscura, vosotros responderles, es falso. No existe sobre la tierra libro más claro que la Escritura. Parangonada con los otros libros, ella es como el sol en comparación con las otras luces. Fin de cita. En consecuencia, Lutero enseñaba que Dios nos da iluminaciones interiores para comprender la Sagrada Escritura. Iluminaciones interiores que más tarde se harán experiencia religiosa y luego conciencia individual. En 1522 escribía: es necesario que en ti mismo, en tu conciencia, escuches a Cristo. Es necesario que sin ninguna duda experimentes que allí está la palabra de Dios. Hasta que no hayas tenido esta experiencia íntima, es claro que no tendrás el gusto de la palabra. Tenderás el oído a la voz y a los escritos de los hombres. No adherirás con el fondo del corazón a la palabra de Dios. Y en 1532 escribía: la escritura y la experiencia son dos testimonios, como las dos piedras de toque de la verdadera doctrina. Fin de cita. Lutero, por tanto, rechaza de plano la autoridad de la Iglesia, mientras las inspiraciones privadas se transforman en regla suprema de la fe luterana, de donde nace el carismatismo en el mundo protestante y luego, después del Vaticano II, también en el mundo católico.
Para justificarse, el reformador de Wittenberg se remitía a los místicos, pero los místicos católicos como Taulero, Suso o el autor de la Imitación de Cristo, aun habiendo también hablado de la voz interior que Dios hace sentir al alma fiel, sin embargo, ellos no han negado jamás la necesidad y la obligación de escuchar la voz exterior de la Iglesia, a la cual han siempre sometido a su enseñanza la palabra interior. En cambio, Lutero, negando la autoridad doctrinal de la Iglesia, negaba a Cristo en las fuentes. Puesto el hombre sobre la verdad revelada, el hombre se hace él mismo juez, regla, autor y destructor de esta verdad. Lutero, por tanto, ha matado la verdad revelada. Sin embargo, frente al desastre que siguió en las graves y siempre más numerosas interpretaciones de la Biblia, Lutero fue obligado a atenuar su doctrina y a admitir que ella, la Biblia, presenta no pocas dificultades de expresiones y de gramática. Y para impedir las divergencias doctrinales que comenzaban a pulular, se remitió a la misión que él había recibido de Dios. Naturalmente, este expediente no fue eficaz y por ello debía emanar de las profesiones de fe, recurrir a la intervención de la autoridad política y finalmente dar mano a una piadosa reconstrucción de la Iglesia, precedida de la reconstrucción del culto. 12. El nuevo culto. En 1522, Lutero se opuso a las innovaciones en el culto de Carlostadio, ya sea por haberlas hecho muy tumultuosamente o sin su placet. Por ello, Lutero tomó él mismo la iniciativa de formar su programa, abolir el antiguo culto y establecer uno nuevo. Lógicamente, su nueva religión no podía haber tenido un culto, el culto interior de la fe. Para reavivarlo había que agregar un sacramento, la palabra, pero no tuvo el coraje de ir hasta el fondo. Se contentó con reducir y transformar el culto católico. Su mayor aversión era la misa después del papado, el cual ha tenido para él las injurias más triviales y audaces. A la celebración de la misa enseguida le quitó todo carácter de sacrificio. Siendo él profesor, sustituyó el sacrificio con la enseñanza, el altar con la cátedra. El primer puesto entonces debía tenerlo el sermón, el segundo la plegaria, el tercero la confesión y la cena. Pero aquí se destruyó inmediatamente el dogma eucarístico. Luego, en efecto, enseña que Jesucristo no está constantemente presente en la Eucaristía, sino solo en el momento de la función de la cena. Luego, a excepción del tiempo del oficio divino, ninguno debía ir más al templo a rezar. En la celebración de la cena, la lengua universal latina la quiere sustituida por la lengua vulgar y dio gran importancia al canto popular. La primera misa tedesca fue celebrada en Wittenberg el 29 de octubre de 1525. Continuando con la destrucción del culto católico, poco a poco hizo desaparecer las fiestas de los santos, porque hacia la Virgen y los santos se debía tener un simple culto de honor, evitando sin embargo tomarlos como intercesores ante Dios. Junto a la cena, Lutero reconoció como sacramento el bautismo, aunque lógicamente lo debería haber rechazado, porque el niño no es aún capaz de fe. La confirmación y la extrema unción las retuvo en cuanto servían para excitar la fe. También quiso retener la confesión privada porque es muy útil y aún necesaria para las conciencias afligidas. Ella era el único remedio. Conservó para la consagración de los pastores y para el matrimonio ceremonias similares a las del culto católico. También ha dejado la denominación de obispo,
aunque los nuevos obispos no eran más que mandatarios del pueblo cristiano. 13. La comunidad religiosa. Los disensos continuaban acentuándose, ni Lutero podía sofocarlos. La comunidad luterana, desde entonces, no podía ir adelante de un modo tan vago e inconsistente como Lutero lo habría hecho ante entonces. Asustado, fue obligado a cambiar la ruta. Desde un principio, Lutero enseñaba que la iglesia es invisible, mientras que la visible es la iglesia del diablo. Luego hizo una nueva concesión, la de la comunidad cristiana, que se gobierna libremente y libremente elige a sus pastores. Fue la primera concepción democrática de la iglesia. Pero Lutero no la llevó a la práctica porque prevaleció muy pronto la idea de poner la iglesia bajo la autoridad política. Desgarrado de Roma, cuyo poder odiaban Lutero y la Alemania, los luteranos acabaron bajo otro poder, el laico. Fue un punto de inflexión que luego evolucionó del luteranismo al protestantismo, una evolución que se inició en 1522 y finalizó en 1530. �14. El cristiano y el ciudadano. Ya en 1523, Lutero separaba el cristiano del ciudadano y consideraba al Estado como señor absoluto de la actividad humana. Y esto porque la actividad del hombre, siempre según Lutero, tiene dos aspectos disímiles entre sí. Uno, con respecto a Dios y nuestra vida íntima, el otro con respecto a nuestro prójimo y la vida pública. El primero comprende la fe y la confianza en Dios. El segundo comprende todas nuestras obras exteriores en relación al prójimo. Pero, según Lutero, solo la fe tiene un valor religioso, mientras nuestras obras exteriores no tienen sino un valor civil, por lo cual solo compete a la autoridad temporal el regularlo. Más aún, entre actividad religiosa y social no hay solo una distinción, sino una separación. Luego, un príncipe, un ciudadano, en cuanto tal, no puede ser buen cristiano. Es claro entonces que aquí Lutero no se inspiró en el Evangelio, sino que ha dado al Estado una moral para volverse el demonio que más le agrade. Pero era lógico que Lutero llegara hasta aquí. Liberado el hombre de la tiranía de las obras, no podía dejarlo a merced de sí mismo, debía encontrar un freno a sus pasiones. Ahora, fuera de su intimidad, no puede ser sino el Estado, el cual, sin embargo, no puede dirigir con justicia y equidad, porque las actividades son un mal y el mal no tiene derechos, puede ser solo tolerado. El Estado, por ello, tiene el derecho de servirse de esta actividad externa con el fin de desplegar su potencia, aun si para desplegar esta potencia no busca las normas en el Evangelio, sino en las máximas del mundo, aunque sean radicalmente malas. Pero destruida la Iglesia, Lutero ha quitado al Estado el único contrapeso que lo podía mantener a raya, y se volverá la única autoridad sobre la tierra. Hay que notar que las ideas de Lutero sobre nuestras actividades sociales ofrecen curiosos puntos de contacto con las de nuestro italiano Maquiavelo, secretario de la República Florentina. Ambos, en efecto, ven en la sociedad una selva de fieras, una caverna de malvados. Más que pensar en sanar este mal, ellos piensan en gobernarlo. No solo esto, sino que Lutero aprendió a separar el Estado de la Iglesia, la tierra del cielo, también de Ockham, monje rebelde en Roma y teólogo de Luis de Baviera, que fue el gran maestro del nominalismo. No obstante, con esta separación entre Estado e Iglesia, Lutero favoreció el retorno a la barbarie y preparó la deificación del Estado.
Léase lo escrito por Enrico Heine. El cristianismo ha endulzado hasta un cierto punto el brutal ardor guerrero de los germanos, pero no ha podido destruirlo. Cuando la cruz, ese talismán que los encadena, se rompa, entonces prorrumpirá de nuevo la ferocidad de los antiguos combatientes. Entonces, y ese día desgraciadamente vendrá, las viejas divinidades guerreras se levantarán de sus tumbas, quitarán de sus ojos el polvo secular. Thor se incorporará con su martillo gigantesco y demolerá las catedrales góticas. Fin de cita. Pero no fue el mismo Lutero, aunque Heine no lo haya dicho, quien despedazó el yugo del Evangelio en Alemania. No fue quizá él quien despertó en el alma tedesca la demoníaca imagen del dios Thor. Justamente ha observado Bergson que en su retorno al estado selvático, la Germania ha marchado con un paso tanto más ligero cuanto ha sentido excusada, absuelta, instada por su reformador religioso. Fin de cita. Lutero, después, ha preparado también la deificación del Estado. He aquí un retrato hecho por él mismo del funcionario de Estado. Tú eres príncipe, juez, señor de la casa. Tienes personas bajo tu autoridad y quieres saber lo que debes hacer. No es a Cristo a quien debes interrogar, sino el derecho imperial o al de tu país. Allí verás la conducta a tener hacia tus súbditos. En todo ello, no te comportarás como cristiano, sino como súbdito del emperador. Fin de cita. Como freno a los caprichos del Estado estaba la revelación, pero habiéndola privada a Lutero del apoyo proveniente de la Iglesia y de la razón, y habiéndola confundido con los impulsos interiores de cada uno, no podrá nunca ser obstáculo al Estado, sino que, diluida en un vago sentimiento de lo divino, Hegel podrá presentarse como un auténtico discípulo de Lutero y declarar que la idea, el absoluto realizado, ha podido realizarse en el Estado por excelencia, es decir, en el Estado prusiano. De este modo, por un lado, ha llegado el Dios-Estado, sumo dueño de toda actividad humana, y, por tanto, al superhombre de Nietzsche, que piensa, quiere y realiza todo lo que le sea sugerido por sus impulsos de la propia personalidad. 15. Príncipe, señor absoluto. El tratado de Lutero acerca de la autoridad temporal subraya la separación existente entre ciudadano y cristiano. El príncipe es proclamado dueño absoluto de la actividad de los súbditos y su voluntad no debe conformarse a ningún derecho porque es solo su voluntad la que lo crea. En 1525, durante la rebelión de los campesinos, Lutero proclamó al príncipe como juez supremo de las cuestiones sociales. En 1528, Lutero dio al príncipe el derecho de visita de las iglesias. Después lo proclamó cabeza absoluta de la administración religiosa. En 1530, desde la Confesión de Augsburgo, el príncipe es proclamado juez absoluto de la doctrina cristiana. En esos mismos años, Lutero sostenía que la autoridad pública debía proceder severamente contra los heréticos, le hace los católicos, porque atentan contra el orden público y porque son públicos malhechores. E inculcaba a los príncipes mandar al maestro Juan, es decir, el verdugo, a los católicos que osaran enseñar o predicar a pesar de la prohibición dada. Y los príncipes luteranos aceptaron de buen grado estos llamados del reformador, supervisando particularmente el culto. En los siglos XVI y XVII emitieron incluso sanciones sobre quienes descuidaban las prácticas religiosas y contra quienes no aprendían el catecismo y no participaban de la cena, especialmente en Sajonia. En 1557, el elector Augusto mandó asistir a las plegarias de los domingos y fiestas por la mañana y por la tarde,
Quienes se ausentaban sin razón eran castigados con multas o puestos a la picota. Al inicio del siglo siguiente fue obligatoria también la confesión privada junto a la cena. Quien lo omitía, así como la cena, era mandado al exilio. Los heréticos sediciosos y los blasfemos eran condenados a ser quemados vivos. Se supervisaba, sobre todo, a los profesores de teología, ya los pastores. En la Facultad Teológica de Wittenberg, los profesores debían enseñar la Confessio Augustana. Los que se resistían eran severamente castigados. Los pastores eran ordenados solo después de haber jurado enseñar la verdadera doctrina luterana, expidiéndoles un testimonio de su ordenación. Dos de estos testimonios, que se remontan a 1533, hacen de Wittenberg la sede central de la Iglesia Católica Reformada. Los pastores recomendados, se lee, adhieren a la verdadera doctrina católica, la que nuestra Iglesia enseña y profesa. Se recuerda que Wittenberg fue el lugar donde Dios había revelado su palabra y donde, naturalmente, Lutero era el papa de la nueva religión. Hay que preguntarse, ¿pero quién les daba esta autorización oficial para ejercer el ministerio? ¿Era tal vez la comunidad cristiana que los mandaba? ¿Era la iglesia de Wittenberg que los acreditaba? ¿Era el príncipe o su consistorio laico eclesiástico del cual dependían? Las formas, no obstante, son variadas y el lenguaje en todas es ambiguo e incierto. Como se ha visto, toda la actividad de la reforma, de las escuelas al culto y a la beneficencia pública, todo pasaba por las manos del Estado. Fue un retorno del Nuevo al Antiguo Testamento, pero sin profetas que se levantaran contra las fechorías de los reyes y de los gobernantes. Durante sus últimos años, Lutero dijo, sí, algunas palabras contra la dominación del Estado, pero más con la charla de Cleone que con la gravedad de Pericles. Como dijo el mismo Melanchthon, se nos reducirá a morir en nuestra mierda, pero se nos pondrá de rodillas ante ella, y entonces estarán felices de haberse liberado de nosotros. Fin de cita. No obstante, el luteranismo jamás pudo organizarse por sí solo. Primero, porque Lutero no tuvo jamás las cualidades organizativas de Calvino. Luego, porque tampoco los príncipes estuvieron siempre prontos a acogerlo, sino solo para acapararlo. El luteranismo, en conclusión, tiene dos señores, Dios y el príncipe. Sin embargo, entrambos, el del cielo y el de la tierra, son, como hemos ya marcado precedentemente, omnipotentes y caprichosos. De hecho, para Lutero, ellos tienen decretos manifiestos, pero también ocultos. El Señor del cielo y de la tierra obra lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto, y el príncipe lo imita, presentándose como supremo mediador entre Dios y el pueblo. Es una tan profunda transformación del cristianismo no podía llevar sino frutos satánicos y ácidos. Ya hacia el final del siglo XVI, en efecto, el alma tedesca estaba ya completamente trastornada y transformada. De Alemania nació el desprecio por el derecho natural, la separación profunda entre cristiano y ciudadano y la adoración del Estado. Concluyendo, esta es, por tanto, la teología de Lutero, que, parangonada con la católica, no puede aparecer sino reducida y deformada. Reducida en el dogma. En efecto, ha eliminado el origen divino de la Iglesia y también su actividad humana. Ha reducido a tres, o mejor, a uno solo, los sacramentos. Ha quitado a la misa todo su carácter de sacrificio y de colectiva y eclesial ha reducido la religión a un hecho puramente personal, individual. B. Reducida en la moral, es decir, en la moral individual ha suprimido la práctica del ascetismo. En la moral social ha introducido el divorcio y el matrimonio de los ministros del culto. C. Reducida en el dogma y en el culto. Distinguiendo el Dios oculto del Dios revelado, el primero es el Dios de la razón,
considerado en su sabiduría, su potencia, su majestad incomprensible. El segundo es el Dios de la predestinación y del servo arbitrio, que arroja al hombre en una terrible desesperación. Pero no es a él que la fe debe aplicarse, sino al que está presente en el alma de la revelación del Espíritu Santo y que se ha manifestado en Jesucristo. Es este el Dios que justifica y que consuela. Con esta doble distinción en Dios, ha dicho Hankmark, Lutero ha alterado toda la teología católica. A través de la destrucción del antiguo dogma, esta nueva dirección ha sido un fermento mucho más potente para el rechazo de este o aquel artículo en particular. Para Lutero, en efecto, el dogma y la oración no son ya una elevación del alma a Dios, sino un abajamiento de Dios hacia el hombre. Su teología, en último análisis, es sólo una teoría de la justificación que podemos resumir así. Yo soy agradable a Dios a causa de Cristo. Por Cristo encuentro un Dios misericordioso. El hombre entonces se ha vuelto el punto central de esta teología y la religión de los luteranos no será ya considerada sino desde el punto de vista utilitario y pragmático. Para Lutero, en suma, el hombre fue puesto en el centro de la doctrina y del culto, y 3 siglos después, el puesto del hombre se hizo exclusivo y el luteranismo desembocó en el panteísmo idealista de Fichte y de Hegel. Y si en el terreno de la moral privada los principios de Lutero no tuvieron vasta resonancia, sus principios, en cambio, de moral pública, provocaron un retorno satánico al paganismo y a la barbarie. Lutero, en suma, ha sido el mayor sepulturero de la religión cristiana. Las etapas de su vida. 1483. Martín Lutero nace el 10 de noviembre en la ciudad de Isleben, en Sajonia. Es hijo de un minero, Hans Luther, y Margarete Lindemann. El padre 1484. El padre de Martín se mudó con la familia a la ciudad minera de Mansfeld. Aquí el hijo frecuentará la escuela elemental. 1497. El padre inscribe a Lutero en la escuela de los Hermanos de la Vida Común en la ciudad de Magdeburgo. 1498. Lutero se cambia a la escuela de Eisenach. 1501. Lutero se matricula en la Facultad de Artes de la Universidad de Erfurt. 1502. 29 de septiembre. Lutero es promovido bachiller. 1505. Laureándose como Magister Artium el 7 de enero, Lutero el 17 de julio, para cumplir un voto, entra en el convento de los agustinos en Erfurt. 1507, 2 de mayo. Lutero, recibido en el sacramento del orden, celebra la primera misa. 1508. Llamado a la Universidad de Wittenberg en calidad de lector, Lutero enseña durante un semestre en la Facultad de Artes. 1509. Diplomado en Ciencias Bíblicas el 9 de marzo. Lutero permanece en Wittenberg hasta el inicio del otoño. En octubre regresa a Erfurt. 1510. En noviembre, Lutero es invitado a Roma para un encuentro con los superiores de la Orden Agustina. 1512, 19 de octubre. Lutero obtiene el título de doctor en teología. 1513. Profesor en la Universidad de Wittenberg. Lutero inicia en agosto un curso de lecciones sobre los Salmos. 1515. En la Universidad de Wittenberg, Lutero dicta un curso de lecciones sobre la Epístola a los Romanos de San Pablo. El 31 de marzo, el Papa León X emite una bula con la cual concede a Alberto de Brandeburgo que en sus territorios sea prohibida durante 8 años
una indulgencia plenaria obtenible mediante limosnas a favor de la construcción de San Pedro en Roma. En mayo, Lutero es electo vicario distrital de la Orden Agustina. 1516. Lutero, el 27 de septiembre, comienza un curso universitario sobre la Epístola a los Gálatas de San Pablo. 1517. El 10 de abril, Johann Tetzel, dominico, se dirige a Wittenberg para recaudar fondos derivados de la aplicación de la indulgencia. Lutero, contrario a esta práctica, envía una carta al arzobispo Alberto de Maguncia y al obispo de Magdeburgo, presentando un elenco de 95 puntos acerca de la cuestión de las indulgencias. El 1 de noviembre, Lutero fija en la puerta septentrional de la iglesia de Wittenberg el texto de las 95 tesis. 1518. Las tesis de Lutero son refutadas por el dominico Tetziel, teólogo Eck. En abril, Lutero es llamado por primera vez por el capítulo general de la orden. En mayo es convocado a Roma, pero no obedece. En agosto, el tribunal papal condena a Lutero como herético, pero la intervención del elector de Sajonia, Federico el Sabio, Lutero es convocado a Augusta para poder defenderse ante el legado pontificio, cardenal Cayetano. El 26 de septiembre, Lutero parte para Augusta. El 21 de octubre retorna a Wittenberg. El 18 de diciembre, Federico el Sabio se niega a prohibir a Lutero. 1519. Del 4 al 6 de enero, coloquio de Lutero con von Milwitz, que intenta inducirlo a admitir sus errores. 4 a 16 de julio, disputa entre Lutero y Johannes Eck en Lipsia. 1520. 9 de enero. El consistorio ordena retomar el proceso a Lutero. El 15 de junio, Lutero es excomulgado con la bula papal Exsurge Domine. Sus libros son condenados a la hoguera. El 10 de octubre, Lutero recibe la bula papal y el 10 de diciembre la quema públicamente. 1521. 3 de enero, publicación de una nueva bula papal contra Lutero. El 27 de enero, apertura de la dieta de Worms, querida por Carlos V para examinar la situación de Lutero. El 7 y 18 de abril, en Worms, primera y segunda audiencia de Lutero, que se niega a retractarse de sus ideas. El 4 de mayo, abandonada Worms, Lutero llega al castillo de Warburg. El 26 de mayo, publicación del edicto de Worms que prohíbe a Lutero y a sus secuaces y condena al fuego sus obras. En diciembre, Lutero comienza a traducir del griego al alemán el Nuevo Testamento, que saldrá en septiembre del año siguiente. 1525. Lutero prepara y publica un gran número de obras para sostener sus ideas y atacar a sus adversarios. Estalla, entre tanto, la guerra de los campesinos. El 13 de junio, Lutero se casa con la ex religiosa cisterciense Catarina Bombora. 1529. Publicación del Catecismo Tedesco de Lutero. 1 a 4 de octubre. Disputa entre Lutero y Zwinglio en Marburgo. 1530. 20 de junio. Inauguración de la Dieta de Augusta. 25 de junio. Melanchthon presenta a la Dieta la llamada Confesión de Augusta, tendiente a probar los puntos comunes de la doctrina luterana y la católica. Carlos V la rechaza. 1534. Publicación de la traducción tedesca de toda la Biblia, obra de Lutero. 1535. 7 de noviembre. Disputa entre Lutero y Pedro Pablo Bergerio. 1545. 13 de diciembre. El Papa Pablo III abre el Concilio de Trento. 1546. 18 de febrero. Lutero muere en Eisleben y es sepultado en Wittenberg el 22 de febrero.